Hola, ¿qué tal? Yo soy Yera CC y esto es parte de mi especial Semanas Arácnidas. Así que ponte cómodo y repasemos en este video dos chicas que serán relevantes en la próxima entrega de Spider-Man en el cine. ¡Comenzamos! Liz Allan fue compañera del instituto de Peter Parker en la Midtown High School y era en ese entonces el interés amoroso de Peter Parker, aunque era la novia de Flash y en un principio consideraba a Peter Parker algo así como un perdedor, incluso formaba parte de las burlas hacia él. Origen: Elizabeth Allan es la única hija del matrimonio Allan. Su padre murió por causas desconocidas y su madre inició una nueva relación de la cual nació Mark Raxton, su hermanastro. Durante su adolescencia se convirtió en la chica más popular de la preparatoria. Ella era frívola y bastante desconsiderada, y no veía ningún punto positivo en Peter Parker. Sin embargo, se sentía atraída por el héroe Spider-Man. Con el tiempo comenzó a tener sentimientos por la antigua ratón de biblioteca, como acostumbraba llamarle a Peter. Pero en este punto, irónicamente, el interés de Peter Parker había disminuido considerablemente. Peter asumió que los sentimientos de Liz no eran más que un flechazo de colegiala y comenzó a salir con Betty Brant. Esta y Liz Allan se enfrentaron en varias ocasiones a causa de él. Después, cuando Peter y Liz terminaron sus estudios, en la ceremonia de graduación, Liz admitió sus sentimientos por Peter, pero él claramente le dijo que no podían estar juntos. Y no, la historia de Liz con Peter no termina aquí. El hermanastro de Liz se llegaría a enfrentar varias veces a este como el hombre ígneo. Liz, a fin de estar más cerca de su hermano, comenzó a trabajar de enfermera en el hospital donde Mark estaba ingresado. Pese a los esfuerzos de ella por apoyar a su hermano, Mark se sentía cada vez más solo y no tardó en enloquecer, atacando a Liz y a otros médicos escapando del hospital. Liz Allan terminó casándose con Harry Osborn, matrimonio mediante el cual tuvieron un hijo, Normie Osborn, con quien vivieron unos años maravillosos. Sin embargo, pronto Harry vivió momentos de locura que le llevaron a adoptar la identidad de su padre y transformarse en el Duende Verde. Pero al ser derrotado por Spider-Man, su locura transitoria pasó y el matrimonio siguió con vida. Poco después, el hermanastro de Liz volvió a entrar en su vida, recuperado de su periodo de locura y buscando el apoyo de su hermanastra. Este obtuvo el apoyo tanto de ella como de Harry. Durante todo este tiempo, Liz y Harry seguían manteniendo su amistad con Peter y Mary Jane, ahora convertidos en esposos. Tras un periodo de calma en su matrimonio, Liz vivió con Harry viendo cómo enloquecía finalmente y regresaba a su identidad del Duende Verde. Poco después, enfrentándose en su última batalla contra Spider-Man, mediante el cual acabaría con la vida de su marido. Inmersa en pena y dolor, Liz intentó dejar atrás todo aquello que le recordara a su marido y abandonó su casa. Sin embargo, en beneficio de su hijo Norman, Liz asumió su cargo como accionista mayoritaria de Industrias Osborn. Aún después, Liz volvió a ver a Peter y Mary Jane en ciertos periodos. Tras el pacto que realizaron Peter y Mary Jane con el demonio Mephisto, ciertos aspectos de la realidad cambiaron y esto también tuvo repercusiones en la vida de Liz, puesto que ya no tenía conocimiento de la identidad secreta de Spider-Man y Harry estaba vivo, pero se había divorciado de Liz. Liz Allan obtuvo un gran éxito en la ciencia y el desarrollo industrial, creando y convirtiéndose en una compañía conocida como Allan Chemical, con su hijo Norman. También se volvió accionista mayoritaria de los laboratorios Horizon, empresa para la que trabajaba Peter Parker. Eventualmente, Allan Chemical se fusionó con Horizon, creando la corporación Alchemax. En cuanto a su adaptación al cine, veremos por primera vez en este género su aparición, pero con un aspecto más cercano a la serie animada de Spectacular Spider-Man. Elizabeth Brant. Betty Brant es la atractiva secretaria personal del director del Daily Bugle, Jonah J. Jameson, y fue uno de los primeros intereses amorosos de Peter Parker. Origen: Betty Brant dejó sus estudios en la Escuela Superior de Pensilvania para convertirse en secretaria personal de Jonah J. Jameson, pues necesitaba dinero para ayudar a su hermano Bennett para pagar las deudas que éste había contraído con el criminal Buckley Langston. Poco después, Peter Parker comenzó a trabajar como fotógrafo en dicho periódico, en donde empezó a sentirse interesado por Betty. Sin embargo, se convirtieron en amigos. No fue hasta poco más tarde cuando ambos empezaron a enamorarse. Poco después, el Dr. Octopus ayudó a Buckley Langston a presionar al hermano de Betty para que éste pagara sus deudas con él. Spider-Man intervino, pero desafortunadamente, en medio de un tiroteo, Bennett recibió una bala perdida que le costaría la vida. Betty no pudo ver más a Spider-Man después de este
este hecho, pues lo culpaba de la muerte de su hermano, aunque ella no sabía que Peter era la misma persona. Peter continuó su relación con Betty, pero esta situación impedía la tranquilidad de Peter en su relación. Brandt comenzó a citarse con un compañero del trabajo de Peter, Ned Leeds. Leeds no tardó en declararse a Betty, pero ella seguía enamorada de Peter, aunque poco tiempo después aceptó y terminaron en matrimonio. Posteriormente, Betty se vería descuidada por su marido, quien se convertiría en el Hobgoblin, cayendo en los brazos de Flash Thompson. Con esta situación, la locura del Hobgoblin se vería desencadenada aún más, pero esto te lo contaré en el siguiente video cuando hablemos sobre Ned Leeds. Después de todos estos sucesos, Ned terminaría asesinado, aunque arrepentido por los descuidos hacia su esposa. Cuando Betty supo de la muerte de su marido, se hundió sufriendo un colapso mental que le llevó a creer que su marido aún seguía con vida y que no había sido nunca un villano, y ella terminó trasladándose a vivir con Flash. Betty poco tiempo después recobraría la confianza en sí misma y el recuerdo de su marido la ayudaría a vencer sus miedos en cierto conflicto, mediante el cual después daría por terminada su relación con Flash para continuar con una buena amistad, aunque regresaría una y otra vez hasta que Bennett, su hermano, regresara y le confesara a Betty que en realidad nunca murió, pero sí fue preparado para ser el amo del crimen. Betty luego le disparó a su hermano mientras luchaba contra el agente Venom, alias Flash Thompson, causándole la muerte. Tras este incidente, Betty terminó definitivamente con Flash. En el cine, Betty Brant fue interpretada por Elizabeth Banks, quien brindó una buena actuación y un parecido excepcional. Ahora será interpretada en Homecoming por la actriz Angourie Rice, quien no es un cast que me encante, pero hay que darle el beneficio de la duda y sobre todo tiempo, pues la mayoría del cast es joven para futuras entregas. Además, por lo menos afortunadamente no será Gwen Stacy. Ya hemos repasado a dos de los primeros intereses amorosos de Peter Parker. Espero y le den un trato adecuado y veamos cuál de todas estas historias serán exploradas tanto en la película como en las próximas películas. Si te gustó el video, déjame tu respectivo like y recuerda que tenemos la obligación de compartir lo que nos gusta. Esto es Semanas Arácnidas con Yera CCE. Nos vemos en los próximos videos.